Mario, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar, por supuesto, este debate de iniciativa de nuestra colega María Clara, por supuesto, muy importante y trascendental, sobre todo en este año tan retador en materia de violencia de género, en materia de violencia intrafamiliar, en materia de violencia física, económica, psicológica, que sin duda alguna son asuntos que cobran relevancia en la discusión alrededor de la pandemia y del aislamiento y de cómo incluso este tipo de escenarios facilitan que se reproduzcan o que crezcan este tipo de hechos victimizantes en los hogares y especialmente en poblaciones vulnerables o en mujeres. En este caso, la concejal María Clara ha hecho un trabajo muy especial en el caso de los niños y las niñas. La concejal Lucía Bastidas amplió un poco el grueso poblacional de los distintos actores que se podrían ver inmersos en estas situaciones y yo quisiera enfocarlo un poco más desde una perspectiva de género. Entonces, por supuesto que felicitarlo y agradecerle mucho su muy buena intención. En primer lugar, hablar un poco a través de estos mapas que realizamos con nuestro equipo, de la correlación que nosotros encontramos entre el diagnóstico geográfico y territorial en términos de cifras de la violencia sexual y la violencia intrafamiliar. En el mapa que ustedes pueden ver a la izquierda, encuentran graficado básicamente a nivel de UPZ en ambos mapas. En el caso de la izquierda, la violencia sexual en Bogotá en cuanto al número de denuncias. Claramente el color más oscuro hace referencia en donde más denuncias hay de violencia sexual en las distintas UPZ de las localidades de nuestra ciudad y pues los colores más claros, unas denuncias mucho más bajas. Y en el lado derecho ustedes encuentran el mapa de colores verdes que ya específicamente nos habla de las denuncias por violencia intrafamiliar y en el mismo sentido de los colores, un color más fuerte nos habla de un mayor número de denuncias por UPZ y uno más claro de uno menor. Lo que nosotros encontramos al cruzar estos dos mapas, al cruzar las variables, los datos y la proporcionalidad en términos de correlación, es que en efecto hay una muy alta en cuanto a violencia sexual y a violencia intrafamiliar. Si ustedes lo ven a simple vista, de hecho, las VZs más oscuras en ambos mapas son en donde más se presentan denuncias por ambos tipos de violencias. Y en los mismos mapas ustedes encontrarán eh, dibujado también la ubicación de esa distinta red de apoyo institucional con la que cuenta el distrito y la ciudadanía. Los CABIS, los CAIBAS, las casas de igualdad, el Centro Proteger y las comisarías de familia. Y especialmente en este punto vale la pena mencionar algunas cosas que nosotros consideramos pertinentes a raíz de este diagnóstico, digamos, y este mapeo y este ejercicio cartográfico de diagnóstico con las cifras que hemos recibido a partir de la proposición. Y vale la pena decir que esto es del periodo comprendido entre enero y octubre de 2020. La red de apoyo que se construye primero entre el distrito y la nación, pues tiene algunos vacíos en algunas localidades. A nosotros nos preocupa especialmente la situación de Ciudad Bolívar, la situación de Usaquén, la situación de Engativá y de Fontión. Quisiéramos preguntar cómo se ha pensado distribuir de una manera mucho más equitativa a nivel territorial esa red de apoyo institucional con presencia física en el territorio, porque hay localidades gigantes como Ciudad Bolívar que si ustedes ven los mapas y miran las convenciones, pues se dan cuenta que realmente para un territorio tan extenso, la oferta institucional con presencia física en el territorio no es tan amplia. Lo mismo sucede en Usaquén, a diferencia de si, por ejemplo, vemos localidades como Mártires o Antonio Nariño, que por supuesto son más pequeñas, pero tienen una oferta institucional muchísimo más concentrada. Entonces, claramente vale la pena preguntarse si se ha pensado algún tipo de estrategia para descentralizar un poco más, entendiendo la dispersión territorial de algunas localidades, la dificultad que tienen muchas familias para desplazarse de un lugar a otro, le decía también la consejera Lucía Bastidas, cómo algunas familias se ven amarradas y algunas mujeres especialmente a denunciar y el hecho de no tener una institución cerca que les pueda dar garantías o que pueda atenderlas, pues también dificulta. Así que creo que ese tema de la cercanía con los hogares en donde hay situaciones victimizantes es clave. Y también, pues, cómo están funcionando las unidades móviles, porque uno podría pensar que ante esa ausencia de una presencia institucional equitativa y dispersa a lo largo de la localidad, pues puede haber un trabajo sólido de las unidades móviles y que podrían cubrir un poco esa demanda de servicios. Eso por un lado. También con el mapa nosotros, entendiendo además los retos que tiene el sistema distrital de cuidados en cuanto
a los temas geográficos, la discusión del plan de ordenamiento territorial, que sabemos que el sistema distrital de cuidados va a incorporar una discusión clave en temas de ordenamiento territorial, y es cómo ubicamos las manzanas del cuidado en la ciudad para que se articulen de manera efectiva con esas otras unidades de esa red de apoyo institucional para los temas de violencia intrafamiliar, violencia de género, entre otros servicios que ofrece, por supuesto, el distrito y la nación, pero que en términos geográficos, pues necesitamos esa articulación del sistema distrital de cuidado se dé de la mejor manera. En este caso, frente al tema de las cifras, pues las localidades que acumulan datos más preocupantes son Suba, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme, que acumulan más del 50% de los delitos sexuales en Bogotá. Y nuevamente, las localidades de Kennedy, Bosa, Suba, Ciudad Bolívar y Engativá acumulan el 58% de la violencia intrafamiliar. Aquí también quisiéramos preguntar si se ha trabajado algún tipo de plan de choque especial frente a unas UPZs que en específico siguen creciendo en términos de indicadores. Estamos hablando de la OPZ de Bosa Central, Tibabuyes, Bosa Occidental y El Rincón, en el caso de la localidad de Suba, que sin duda alguna representan pues unas cifras alarmantes ante las cuales tenemos que tener respuestas de la institucionalidad. Y al respecto de esta imagen y este diagnóstico territorial, otra pregunta que vale la pena dejar sobre la mesa es cómo se ha implementado el enfoque territorial para la planeación, la gestión y la evaluación de los planes locales de seguridad para las mujeres. Creo que en este caso vale la pena revisar ese enfoque territorial, además conociendo un poco el avance de la formulación e implementación de estos planes locales de seguridad para las mujeres. También quisiéramos dejar algunas preguntas adicionales con base en este diagnóstico geográfico, y es cuántos y cuántos profesionales se tienen a disposición para brindar atención y asesoría psicológica y jurídica. La proposición se indica que existe un equipo de 15 profesionales del derecho de la Secretaría de la Mujer, personal asociado con las duplas de atención, pero pues no tenemos tampoco una certeza real de profesionales encargados en todo el distrito, y con ello deseamos saber también con qué personal de atención cuenta la estrategia de justicia de género, las comisarías de familia y por supuesto también el mecanismo de atención intermedio que ofrece la red de apoyo institucional. Clave, insisto, saber si hay una estrategia efectiva en el marco de todos esos instrumentos que hemos dicho para esas UPZs, en el caso particular de Bosa y de Suba, que pues tienen indicadores que cada vez son mucho más lamentables, y que pues los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar en términos de denuncia siguen creciendo día tras día. Hay otras situaciones particulares que también nos llaman mucho la atención de este diagnóstico territorial, y es, por ejemplo, el caso de la localidad de Sumapaz. Y es que el año pasado, por ejemplo, en la localidad de Sumapaz solamente se hizo una denuncia por violencia intrafamiliar, una, en todo el año 2019, y en el año 2020, en lo que nosotros estipulamos del periodo de enero a octubre, encontramos 13 denuncias. Claro, algunos podrían decir, es que eso es muy poquito, ya una denuncia era, pues, era suficiente, pues, eso no es nada. Y este año 13 pues no se compara en absoluto con lo que pasa en el casco urbano de Bogotá. Pero cualquier situación de violencia familiar o violencia de género o violencia sexual hay que darle el mismo trato. Y en este caso la preocupación es que pasamos de 1 a 3, es decir, que hay un aumento de casi el 1200%, lo cual es pues exagerado, abrupto, y nos tiene que dar alguna explicación. Uno podría pensar dos cosas: o que anteriormente no estaban denunciando y esta vez sí están denunciando, o que sin duda alguna hay unos factores condicionantes que hicieron que este año, por ejemplo, aumentara este tipo de violencias en los hogares de la localidad de Sumapaz, que por supuesto requiere además de unos retos mucho más amplios en materia de apoyo institucional y de presencia institucional de toda esta red de unidades de servicios. Y en el caso de Bogotá, pues proporcionalmente en el periodo de enero a octubre tenemos un aumento frente al al año pasado del 0,8%, es decir, 30.491 casos. También podríamos decir, no se acerca al 1%, realmente no es un aumento entre comillas significativo, pero estamos hablando de mujeres o de niños o de niñas o de adultos mayores o de hombres maltratados que sin duda alguna representan algo dentro de ese 0,8%, y la apuesta en términos de violencia intrafamiliar no tiene que ser porque pensar que hay un aumento bajito, sino más bien apostarle a reducir, que esa es claramente la apuesta que estoy seguro esta administración distrital en cabeza de la secretaria Diana, pues se está liderando.
De otro lado, en el caso de las víctimas por grupo etario, aquí encontramos una situación bastante particular y es la relación que hay en cuanto a denuncias de violencia intrafamiliar o violencia sexual también, en este caso intrafamiliar, eh, a medida que se avanza en los años. Si uno revisa, por ejemplo, el intervalo etario entre los 0 y los 5 años, los 6 y los 12 años, es decir, niños, niñas, adolescentes, uno se da cuenta que hay una relación casi paritaria entre situaciones victimizantes en niños y en niñas, pero incluso cuando ya están en la juventud inicialmente, en la adolescencia, entre los 3 y los 17 años, pero cuando se empieza a transitar a esa vida emocional, de pareja, de noviazgos, a esa vida sexual también mucho más activa a partir de los 18 años, encontramos un aumento drástico. Hay un salto abrupto que claramente tiene una explicación y es que a medida que avanzamos en la vida sexual, reproductiva, emocional, pues claramente hay unos condicionantes que facilitan que la violencia contra las mujeres especialmente, porque estamos hablando en este caso, por ejemplo, de 916 denuncias de mujeres frente a 106 de hombres. Es decir, que además si hacemos una proporción entre los 18 y los 26 años y los 27 y los 59, pues claramente las mujeres jóvenes son las que más sufren de violencia intrafamiliar y por supuesto cuando ya se acercan hacia el final de la edad, es decir, cuando ya los temas de pareja, los temas emocionales o la vida sexual es mucho más baja, claramente ya no hay un número de denuncias tan alto, a pesar de que siguen siendo las mujeres las principales víctimas de la violencia intrafamiliar. Esto después de los 60 años. Pero se concentra especialmente este fenómeno entre los 18 y los 26 años, lo cual nos lleva, por supuesto, a darle un enfoque distinto y es como las mujeres jóvenes que tienen muchos retos en materia de superar brechas de inequidad estructural, no solamente con las cargas de cuidado en el hogar, sino con el acceso a la universidad, con el acceso a un trabajo digno y bien remunerado, o justamente remunerado, pues tienen que asumir paralelamente en esos momentos complejos, decisivos de su proyecto de vida, violencias intrafamiliares o estar mucho más expuestas a violencias intrafamiliares. Esta gráfica especialmente es con base en la muestra de marzo a mayo. Y pues ahí claramente es donde vemos el salto que yo les mencionaba, que de una etapa de infancia y adolescencia, de una relación casi paritaria en términos de violencias, pasamos a una en donde la mujer es la principal víctima de las violencias intrafamiliares, al menos en su ciclo vital de la juventud. Hay dos preguntas clave que quisiéramos dejar. Lo primero es que en octubre se anunció el lanzamiento de la línea de acompañamiento psicoeducativo para hombres y que se iba a hacer realizar el lanzamiento en el mes de noviembre. Yo no escuché mucha información al respecto, entonces sí quisiera preguntarle a la secretaria cómo se encuentra actualmente la implementación de esa línea y qué campañas de difusión se tienen planteadas. A mí me parece bastante interesante, creo que sin duda alguna es darle ese enfoque de las nuevas masculinidades, pero también de, por supuesto, el enfoque de género paritario, escuchar también a los hombres que son víctimas de la violencia familiar, como lo dijo la concejala Lucía Bastidas, no es un tema de chiste, no es un tema de estereotipos, sino es un tema de realidad y que por supuesto requiere de una atención especial y que desde la Secretaría se lideren ese tipo de ofertas de atención y acompañamiento psicológico, pero también pedagógico y educativo, me parece bastante valioso. Y lo segundo es cómo se tiene planeada la coordinación entre la línea de una llamada de vida y la línea púrpura. Y hablo de la coordinación porque si bien ambas líneas de atención tienen un enfoque de salvar vidas, solamente una tiene enfoque de género y es la línea púrpura. Entonces es clave que se puedan articular de una manera efectiva. Otro caso particular, para ir cerrando muy brevemente la presentación, son los temas de impunidad y seguimiento. Según los datos que nosotros tenemos, al menos el 54%, es decir, la mayoría de personas que son privadas de la libertad y que tienen una condena por maltrato o violencia intrafamiliar, tienen prisión domiciliar, es decir, pues tienen casa por cárcel. Esto resulta más un peligro y un sinsentido en muchos casos porque la violencia intrafamiliar, al menos para el año 2016, registraba un 80% de reincidencia con aumento de acciones violentas. Es decir, pasan muchos casos de las agresiones iniciales a unas violencias mucho más fuertes, especialmente en términos físicos. Y lo más lamentable de todo esto es que estamos hablando de violencia intrafamiliar, estamos hablando de que en la pandemia uno de los grandes retos es que
el aislamiento terminaba siendo una situación amenazante y victimizante para muchas mujeres y niñas en esta ciudad porque podían vivir más tiempo con su agresor y el agresor no les permitía llamar para denunciar, salir para denunciar y por supuesto facilitaba la situación de aislamiento, esta reproducción o el crecimiento exponencial de estas lógicas violentas. Pues imaginémonos ahora que si el padre o la madre que estaban imputados por temas de violencia intrafamiliar reciben casa por cárcel y viven en el mismo hogar con los hijos o con las hijas, por ejemplo, víctimas de violencia intrafamiliar, pues estamos creando y permitiendo situaciones revictimizantes para esas personas que en el hogar eran víctimas de violencia intrafamiliar y que ahora tienen que aguantarse que su agresor esté conviviendo en la casa mientras cumple su pena privativa de la libertad a través de la casa por cárcel. Entonces creo que eso es absolutamente lamentable. Aquí quería traer un poco a colación uno de los hechos lamentables de esta semana que pasó, el 9 de diciembre, allí Tatiana Hidarraga, una joven de 26 años, fue asesinada en la localidad de Tunjuelito por su expareja, que estaba poniendo un precio por su cabeza de 1 millón de pesos. El tipo ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, ya tenía antecedentes o investigaciones por posible homicidio y aún así ella denunciando en el mes de septiembre a la fiscalía lo que estaba ocurriendo, de que el tipo estaba poniendo precio por su cabeza y ella fue a confrontarlo la semana pasada, pues la asesinó y claramente esto lo que nos muestra es que hay tragedias que se pueden evitar, es que es absolutamente necesario el acompañamiento permanente, el seguimiento a estas denuncias para que no tengamos que lamentar pues más muertes como la de Angie Tatiana Hidarraga. Y un tema finalmente, el de la violencia familiar respecto a dos poblaciones en específico, la población LGBTI y los migrantes. Empiezo por la segunda, y es que las mujeres y niñas migrantes, especialmente en este caso las de población venezolana, que por supuesto sabemos son quienes más representan hoy una proporción amplia de migrantes en nuestra ciudad y en nuestro país, pues se ven afectadas por una triple discriminación. La primera por ser mujeres, la segunda por ser migrantes y que además están atravesadas por contextos de pobreza extrema, de vulnerabilidad. Todo esto, por supuesto, facilita que sean instrumentalizadas, que caigan incluso en situaciones delictivas, no por ellas, que sean explotadas además a través de la violencia sexual, la trata de blancas, la prostitución, entre otras actividades incluso perversas en las cuales las mujeres venezolanas son usadas y aprovechadas en su vulnerabilidad. Entonces creo que es clave también tener un enfoque diferencial para esta población que, como ya lo he dicho, tiene tres discriminaciones complejas hoy en la ciudad que necesitan superar. Y la segunda es sobre la población LGBTI, es que por supuesto nosotros sabemos que ha sido el móvil principal de los casos de violencia familiar, por supuesto porque hay estereotipos, porque esas vulnerabilidades que experimentan se potencian cuando desde el hogar hay discriminación y hay violencia intrafamiliar por su condición. Entonces, si el papá no está de acuerdo con que su hija se identifique de una manera u otra o su hijo, entonces cree que a través de la violencia, del maltrato físico, psicológico o de la violencia económica, sacándolo de la casa, podría corregir, entre comillas, su sentido identitario y creo que en este caso vale la pena también darle un enfoque clave a toda la oferta en términos LGBTI, que yo creo que Integración Social, la Secretaría de la Mujer, entre otros, han hecho un trabajo maravilloso, pero por supuesto necesitamos, yo creo que hay un poco más de información sobre cómo van las cosas este año, que sobre todo ha representado tantos retos, qué estrategias se han planteado para mitigar específicamente la violencia intrafamiliar en la población LGBTI, porque seguramente el enfoque general es un poco más combatir esa violencia estructural, más de la sociedad, sobre la población LGTBI, estereotipos, estigmas, que por supuesto también son violentos, pero hay unas situaciones particulares para quienes viven la violencia en sus propios hogares. Eso sería todo, presidente. Hacerle, por supuesto, nuevamente un llamado a la administración distrital para que sigan trabajando en equipo desde las distintas entidades en favor de superar estas dramáticas cifras que tenemos en Bogotá sobre violencia intrafamiliar, con enfoque de género, con enfoque LGBTI, enfoque de atención al migrante, enfoque particular a la población joven que tiene que sufrir distintas violencias, dentro de las cuales se encuentra esta, la sexual, la de género, y que por supuesto necesitan de un acompañamiento permanente, que esto también tiene una oferta de salud pública. Yo también creo que en este debate
tuvo que haber estado la Secretaría de Educación, porque hay una relación directa también entre lo que ocurre en el hogar y cómo esto se materializa en las instituciones educativas. Para eso no solamente están los orientadores, sino también el trabajo que hay que hacer a través de escuelas de padres y ofertas educativas institucionales de acompañamiento y de seguimiento a esas situaciones que, sin duda alguna, a pesar de que ocurren en el hogar, tienen su incidencia en el desarrollo académico, educativo y socioemocional de los niños, las niñas y los jóvenes en los planteles educativos, que eso nos explica en muchos casos tasas de suicidio, deserción escolar, bajo rendimiento académico, situaciones incluso de violencia dentro de los planteles educativos y que necesitamos respuestas a través de redes inmediatas de atención y de orientación escolar que se complemente con una oferta de salud pública también, preventiva, de acompañamiento psicosocial. Así que creo que es clave también pasarle un poco toda esta información a la Secretaría, ya que no está presente el día de hoy. Y felicitar finalmente nuevamente a la concejal María Clara Name por este muy, muy importante tema para la ciudad, cerrando el año y haciendo además un balance que esperamos complementar desde el Consejo junto con la Administración en términos de cifras y de retos para el 2021. Muchas gracias, presidente.